una de las frases más certeras y crueles y reales que existen en la filosofía popular, que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y esta es la mejor forma para describir el presente de un jugador que alguna vez tuvo todo para romperla en el fútbol mexicano, que llegó a robarse las portadas de los principales diarios del país y que hace 17 años llegó a ser considerado como una de las promesas más importantes de México. Sin embargo, el presente de César Villaluz es triste, gris, lamentable, pero a su vez también sirve de ejemplo, siendo algo que no se le desea a ningún jugador profesional. Porque más allá de haber deambulado por lo más peorcito del fútbol mexicano durante varios años, este personaje ha tenido la fortaleza necesaria para seguir vigente y aparte sentirse orgulloso de ello. Algo que es muy complejo y difícil cuando vienes de ganar mucho dinero y de tener un futuro prometedor. Quizá este jugador no haya sentido tanto el trancazo y se haya resignado gracias a la humildad conforme ha tomado su vida en los últimos años. Para el aficionado es triste ver a este tipo de jugadores en el olvido, por la calle de la amargura, luego de haber sido parte de esas jóvenes eminencias del momento. Un golpe muy duro de realidad y sobre todo una historia de tristeza donde lo único que les queda es el valor de seguir adelante pese a cualquier viento y marea. La historia de César Villaluz, luego de su ocaso, es demasiado comentada. Por un lado, hay quienes dicen que este jugador fue un fracaso rotundo por sus decisiones, pero otros piensan que es un tipo ejemplo cuando la vida no te sonríe del todo. Pues este le plantó su mejor cara y trató de llevar la curva descendente de su carrera, que tenía tintes irreversibles. Prepárate, porque este video es una oda a la nostalgia, donde también el mismo equipo de sus amores, Cruz Azul, le puso el pie para crecer y lo trató como lo que era, un joven soñador que tenía que someterse y cuando ya no sirvió, lo desechó, cavando un socavón del cual ya no pudo salir jamás. Es por eso que hoy te presento Nostalgia y Dolor, la desgraciada realidad de César Villaluz. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Si alguien pone en el buscador de internet las palabras César Villaluz campeón, el primer resultado lo ofrece Wikipedia. Y en el resumen del vínculo aparecen los datos del Mundial Sub-17 celebrado en 2005, cuando este jugador venido a menos levantó la Copa del Mundo junto a Carlos Vela, Héctor Moreno y Yobrandi dos Santos. Posteriormente, en las noticias destacadas, el primer vínculo es del medio AS. Y su pie de entrada dice: César Villaluz se corona campeón de la Liga del Balompié Mexicano. En el segundo y el tercero aparecen los links de los medios Referee y Publinews y dicen exactamente lo mismo que el primer vínculo. Con el tema de los videos que son presentados en la misma búsqueda, no hay nada del campeonato del domingo 10 de julio. Dentro de los medios tradicionales, ni siquiera existe un resumen para ver los goles, no hay un video reportaje de estos, a pesar de que la única evidencia de ese juego sea lo que hay en la propia página de Facebook de esa liga. Pero en los canales chonchos de televisión, Villaluz ya es inexistente. El motor de búsqueda ofrece una entrevista con Toño de Valdés, donde se hace una semblanza de su carrera y analizan el presente de la selección mexicana. Además, se presentan algunas historias sobre su trayectoria, videos sobre las lesiones que mermaron su carrera. Pero del campeonato que ganó con los Halcones de Querétaro solo está el video de una producción casera de la liga, en un campo llanero, pero con un pasto decente, algunas fotos y ya. Es importante mencionar que los medios que documentaron la conquista de la escuadra queretana ofrecen muy poca información sobre el partido. Todo fue un extracto de la publicación de las distintas redes sociales de la cuenta oficial de la Liga del Balompié Mexicano, donde se mencionó que el jugador se impuso con un marcador de 4-2, que al primer tiempo el duelo estaba empatado 2 goles y que en el segundo tiempo los halcones aprovecharon la supremacía para liquidar a su adversario.
Por parte de los Mezcaleros de Oaxaca, anotó Miguel Rojas los 2 goles, mientras que Brian San Clemente y José Nieto marcaron cada quien 2 pepinos para el equipo campeón. De César Villaluz solo se menciona que tuvo un buen desempeño y que fue el capitán de su escuadra. En realidad, esa es toda la información que existe sobre la final de un torneo de Copa donde solo participaron 4 equipos de 8, que la asistencia registrada parecía la de una liga llanera, con muy bajos recursos y sobre todo que la afición mexicana se enteró gracias a la cuenta de Twitter de la liga. Esta es la parte triste y gris, pero para muchos un poco emotiva del presente de César Villaluz. Un jugador que aún parece que tiene calidad en sus piernas, aire en sus pulmones y mucha inteligencia en su mente. De hecho, su realidad es interesante, porque es un tipo que ha documentado su paso por la Liga del Balompié Mexicano en su cuenta de Instagram. A diferencia de otros jugadores que formaron parte de la Liga MX y después terminaron en la Liga de Expansión, en el fútbol centroamericano o en la Liga de Balompié, pero que jamás subieron algo a sus redes sociales, tal vez por la vergüenza. De hecho, algunos han mantenido en el anonimato su actuar en los últimos años en las ligas llaneras o de baja calidad. Por el contrario, el ex Cruz Azulino ha subido diversas fotos y videos, documentando su experiencia con los Halcones de Querétaro sin miedo al éxito, como dijeran por allí. Gracias a la cuenta de Instagram de Villaluz, se puede apreciar lo triste que sigue siendo aquella liga, que con el paso del tiempo se vuelve cada vez más sombría, más decadente y genera menos atención, a pesar de que habían iniciado un buen camino, que luego se manchó por los malos manejos. Los medios siempre la han tenido en el olvido, pues los partidos de las ligas llaneras y el fútbol del barrio llevan más gente a sus canchas que la misma liga del balompié. Sin embargo, Villaluz no ha tenido miedo de mostrar su realidad. Sube los videos de sus goles, fotos donde se ve contento, sonriendo y disfrutando lo que hace. De hecho, la mayoría de estas publicaciones las acompaña de la frase "siendo feliz", porque a pesar de haber salido campeón en una liga que no tiene tanto arraigo en México, de haber levantado la copa en un campo con muy poca afición, la humildad de este jugador no le impide compartir con sus seguidores esas glorias, que a pesar de la edad y de las condiciones de la liga, del presente que vive, él pone toda la actitud y las ganas para hacer lo que sabe hacer. O sea, meter pases, burlar a los rivales y clavar verdaderos golazos con tiros de media distancia. Esta acción quizá lo haga ver como un auténtico guerrero de las canchas, y para muchos otros, que sea un fracaso irreversible. Dicen por allí que lo que bien se aprende jamás se olvida, y desde sus primeros años de infancia en las cascaritas de la brava colonia Guerrero, César Villaluz adquirió la magia para jugar al fútbol. En el barrio se aprende todo lo que no enseñan en las academias. Hablamos de la picardía para engañar a los rivales, el timing para saber cuándo hacer una jugada de más y cuándo evitar la caña. Y sobre todo, en la calle se aprende en libertad. No hay instructores que impongan un estilo, entrenadores que apaguen el talento. Pues los primeros años en el fútbol llanero fueron claves para que Villaluz haya trascendido en las fuerzas básicas del Cruz Azul como lo hizo. Es imposible hablar de Villaluz sin recordar su paso por la Sub-17, pero ojo, porque este jugador fue un pilar para levantar la Copa del Mundo. Porque en el esquema de Chucho Ramírez, él era el que pedía el balón, uno de los referentes en el ataque, el que se atrevía a encarar, a armar una pared, el jugador al que no le temblaban las canicas para intentar un tiro de media distancia. La sociedad que hizo con Carlos Vela fue determinante e hicieron ver mal a selecciones de la talla de Holanda y de Uruguay. Al final de cuentas, en pocos partidos demostró que estaba listo para algo grande, que sus piernas tenían mucho talento. En Cruz Azul se dieron cuenta de la joya que tenían y prepararon el terreno para su debut, que se dio en el 2006. Este jugador demostró desde sus primeros juegos para lo que estaba hecho. A pesar de su juventud, siempre fue una pieza fundamental en el ataque. Nunca se arrugó a un choque, encaraba sin miedo, burlaba como si tuviera muchos años de experiencia y su calidad siempre fue la misma. Villaluz fue un jugador que manejaba ambos perfiles, que era un experto en meterle la pausa a una jugada o revolucionar el ataque.
Asimismo, tenía una precisión quirúrgica para meter pases. En la definición, mano a mano, era un buen jugador. Y fue un tipo con un olfato goleador que siempre supo cuando era mejor tirar a media distancia o asistir al compañero. Por todo eso y más, Villaluz se perfilaba para convertirse en el nuevo ídolo de la máquina. Para ser ese jugador que emerge del barrio y que no es ningún recomendado, pues justificó en cada partido su presencia en el club. Lamentablemente las lesiones se interpusieron entre su carrera y un destino que prometía estar lleno de gloria. Todo el mundo recuerda esa entrada de Cruz Alta en la final contra Toluca, una jugada en la que el defensa choricero nunca fue por el balón. Incluso en la repetición se pudo apreciar cómo le metió el brazo y cadera entre cuello y cara, mientras que su pierna se impactó contra el pecho y el pobre Villaluz quedó tendido en el césped de la Bombonera como un perro atropellado. Después de la agresión, tuvo que esperar un mes para retomar los entrenamientos. Sin embargo, a su regreso, nunca volvió a ser el mismo. Una parte de su magia se apagó con el golpe recibido. Cuando recibía el balón, ya no encaraba de la misma forma. Su juego se volvió más práctico y todo el mundo se había dado cuenta de que se estaba cuidando. Villaluz pasó a ser jugador del San Luis y en aquel equipo todos esperaban que su nivel levantara, que volviera a caracolear, a ser el jugador que cambia de ritmo a un partido, el que se atreve a hacer diferentes cosas. Pero las cosas nunca se dieron como su nuevo equipo lo esperaba. César Villaluz se volvió un jugador cauteloso, y bien dicen por ahí que entre más le temes a las cosas es más fácil que sucedan. Al final de cuentas, la ley de la atracción también funciona para cosas negativas, y es por eso que a inicios de octubre del 2012 lo volvieron a lesionar. Esta vez fue Jesús Molina, mediocampista entonces azul crema, quien le metió una caña salvaje y le fracturó el tobillo derecho. Esta lesión se dio en el Alfonso Lastras mientras jugaba para el San Luis. Después de este par de lesiones, su carrera nunca volvió a ser la misma. De hecho, Cruz Azul fue su pista de despegue y su punto de partida, pero este jugador nunca pudo emprender un vuelo. Con la máquina registró 192 partidos, 22 goles, 22 asistencias y 11.145 minutos. Después, con el San Luis, jugó 43 partidos, metió 4 goles, puso 13 asistencias y sumó un total de 3.068 minutos. Con Celaya tuvo casi la misma participación, 40 partidos, pero solo metió un gol y registró una asistencia, participando así en 1.713 minutos. Continuando con su trayectoria, su descenso viene con el San Luis FC, donde jugó 28 partidos, metió un gol, no puso ningún pase para gol y jugó 1.429 minutos. Y en su último registro en el portal Transfer Market dice que jugó en Cancún FC solamente 3 partidos. No metió goles ni puso asistencias y registró un total de 97 minutos jugados. Cabe señalar que este portal solo proporciona los registros del fútbol profesional. Es por eso que no se considera su paso por el poderoso Atlético Aragón de Oaxaca, el mismo equipo al que llegó el Pollo Saldívar, que es dirigido por Melvin Brown y que le ha abierto sus puertas a jugadores como Andrés Chitiba, El More Mosqueda, Matías Buoso y muchos otros. Se rumora que los ex profesionales llegan a cobrar hasta $200 por partido. Nada despreciables para algunos jugadores que siguen disfrutando de la actividad en las canchas y de meterse una buena lana. César Villaluz, a sus 29 años, pasó por la tercera división del fútbol español con el Polideportivo Casareño, casi express, y que se le brindó gracias a la recomendación de Raúl Arias. Tras su breve paso por el fútbol europeo, en el 2018 se vio en tierras guatemaltecas con el equipo San Pedro, donde tuvo mayor regularidad. En el primer trimestre del 2022, los Halcones de Querétaro lo llamaron para reforzar su plantilla y Villaluz terminó por aceptar. Lamentablemente, no hay registros de su paso por esa liga ni de cuánta actividad ha tenido más que la nota del campeonato de Copa. Aquí es donde se analiza que su carrera fue como una bala al aire, que despegó con fuerza, que llamó la atención de propios y extraños y que en su punto más alto se desvaneció, y que fue cayendo con la misma velocidad que con la que despegó. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que la carrera de Villaluz inició y terminó en Cruz Azul.
porque nunca volvió a ser el mismo, a pesar de que su cuerpo se recuperó de la lesión en la cabeza y de la fractura de la pierna. Su mente nunca sanó, siempre tuvo desconfianza, inseguridad y temor de volver a ser lastimado, pues cuando un jugador de fútbol pierde su temple y su confianza, no le queda nada. Si alguien pregunta cómo fue que Villaluz terminó en la Liga del Balompié Mexicano, la respuesta correcta es que él mismo fue cavando su tumba, que desde su salida de la Noria siempre fue cayendo en equipos de menor envergadura. Nunca recobró su nivel y por lo visto se ha mantenido en activo por lo que ha podido. Se aferra a estar en activo donde sea y quién sabe qué es lo que le depare el destino. Lejano está aquel Apertura 2008, cuando aquella máquina de Cruz Azul se medía en la gran final ante el Toluca. Era la segunda consecutiva, pues la maldición de los Álvarez había hecho efectiva una final más ante Santos Laguna, que terminarían perdiendo en la comarca. Y una vez más, ese mismo año, tenían que decidir el título en cancha ajena, en la Bombonera de Toluca. Fueron 72 minutos de un extraordinario fútbol del canterano celeste César Villaluz, quien ya había convertido en un demonio la banda derecha y traía a pan y agua al manchado Cruz Alta, quien en ese minuto del diablo terminó con la carrera de Villaluz. Tras caerle encima dentro del área, la jugada estuvo por demás trágica. Parecía que el árbitro no veía el santo atropello que los celestes estaban sufriendo. Cruz Alta llegaba con la cadera y a una velocidad considerable a tapar el servicio al área. Un pase aéreo filtrado para aprovechar la velocidad del charro Villaluz. Este no alcanzó a ver las placas del auto que lo había arrollado, terminando noqueado en el césped inconsciente. Pero Roberto García Orozco, inmutado, no marcó penal, ni mucho menos expulsó al defensa escarlata. La jugada por muchos años ha sido centro de la polémica, mientras que horas más tarde Villaluz en el hospital lamentaba lo sucedido. El campeonato perdido y de paso había perdonado al manchado Cruz Alta, que había quedado como un apestado de la afición celeste y de muchos aficionados de manera perpetua. Sin embargo, esta acción marcó un antes y un después en la carrera de este futbolista. Nunca más pudo ser el mismo, pero se preguntan lo siguiente: ¿qué hubiera pasado si esa jugada no se da? Muy pocos han pensado en eso, otros se han ido hasta las nubes con un final feliz, y algunos han entendido que el chico en su momento tenía la pasta para triunfar, no solo en México, sino más allá de sus fronteras. Pero desmenucemos a Villaluz como lo que pudo ser, y no fue, porque ese golpe de Cruz Alta hizo lo que a muchos jugadores les ha pasado: sepultarlos por miedo del recuerdo a esa lesión. Villaluz era un jugador atrevido, tenía mucha velocidad, era un delantero extremo nato. La picardía que tenía para jugar fútbol era sin igual. Y sobre todo, era un tipo que durante 90 minutos dejaba todo en la cancha. Por eso muchos aficionados celestes en su momento aplaudieron a este chico que fue parte de esa generación dorada del Mundial de Perú 2005. Y además fue de los pocos que no necesitaron el reflector para crecer en sus equipos. Villaluz se ganó la titularidad a base de esfuerzo, de juego y calidad, por lo que al paso de los años pudo ser más que un referente. Y tal vez si las cosas en el seno celeste se hubieran hecho de manera honesta, la máquina ya hubiera cosechado mínimo 3 títulos de todos los que perdió. Y César hubiera terminado en algún club de Europa. Pero vamos a ver lo macabro del asunto, porque la realidad dista mucho totalmente del imaginario del aficionado. Porque una cosa es muy cierta: dentro de Cruz Azul había muchas envidias, con jugadores jóvenes entre vacas sagradas y jugadores que habían llegado en ese entonces a la máquina. Villaluz había crecido como la espuma y estaba a la par de tipos como el Chaco Jiménez. Por eso decimos, si en Cruz Azul hubieran sido honestos con el canterano, la verdad, hubieran hecho el negocio de sus vidas. ¿Por qué? Simplemente a Villaluz, antes de la lesión, ya lo querían en Europa. Sin embargo, pasó lo impensable en el equipo de sus amores. Con 17 años de edad, Villaluz ya estaba en el foco. El nuevo equipo de los Red Bulls de Salzburgo se hicieron de un equipo en Austria y estaban buscando talento joven, y fue así que contactaron a Gerardo Torrado para llegar a Cruz Azul y empezaron los acercamientos con el jugador.
pero Cruz Azul fue tajante y siempre dio uno rotundo. Dicho por las palabras del futbolista, lo siguiente: acababan de comprar un equipo en Austria, me dijeron que estaban empezando. Yo iba a las oficinas en México y empezaron a platicar con mi representante. Estaban muy interesados. El club había dicho que sí, el entrenador había dicho que sí. Ya estaban los boletos para ir a conocer la ciudad, pero para ver si me adaptaba. Además, añadió, yo decía que era buena idea, ya había dicho que sí, ya estaban los boletos y al final Cruz Azul dijo que no. Dijeron que no iba a ser el menor que iban a ocupar para cumplir con la regla, recordó. De esa forma, la decisión del equipo por utilizarlo, por cumplir el requerimiento burocrático, le negó la posibilidad de integrarse a uno de los equipos que ha tenido mayor crecimiento en los últimos años en aquellos lares. Sin embargo, eso no fue la única ocasión. Ya hasta habían tomado fotos con la playera, pero al final no se hizo. Cada torneo había acercamientos con equipos, pero Cruz Azul nunca me dejó salir. Siempre me dijeron que era jugador de cantera y primero tenía que quedar campeón para poder salir. En pocas palabras, Cruz Azul dijo, para lo único que me sirves es para completar esa mugrosa regla 2011 y ya. Pero, ¿y si se hubiera ido tan joven a Europa? Es muy complejo vaticinar lo que hubiera pasado, pero quizá un tipo con las características de Villaluz y por el pensamiento disciplinado de este en la cancha, tal vez hubiera llegado más lejos que varios compañeros de su generación. La realidad es que Villaluz fue parte del sistema, ese que dice que no cualquier joven puede llegar lejos, no, al menos en México. César Villaluz es otro ejemplo de aquellos jugadores que tenían un futuro prometedor y cuando estaban a punto de crecer, terminaron mordiendo el polvo por distintas razones. Es triste pero cierto, la carrera de este sujeto se fue ensombreciendo. En su vida personal, las cosas se fueron complicando a raíz de haber ido descendiendo a los abismos del fracaso. Como padre y ser humano, lo único que le quedaba era ir a buscar el pan para su familia, de alguna u otra forma. El campeón del mundo deambulaba por donde hubiera efectivo para poder comer, sabiendo que pudo haber sido en su momento uno de los mejores jugadores de México. Lo que relatamos anteriormente es la triste realidad de algunos jugadores que son buenos, muchos ni siquiera llegan al profesionalismo. Otros como Villaluz en su momento fueron ocupados para cumplir con una regla y la pregunta es, después de ver cómo trataron a este jugador, ¿realmente se pueden confiar en los procesos juveniles de los clubes? Realmente no. La corrupción y las malas decisiones dentro de los clubes ahogan muchas veces al futbolista nacional, pues poco a poco la puerta a los nuevos talentos se sigue cerrando cada vez más. Y a pesar de que el caso de Villaluz se incline a irse por la falta de confianza, por las lesiones que sufrió, también hace evidencia que nada es lo que parece dentro de los clubes del fútbol mexicano. Hoy, el ya apagado de reflectores Villaluz levantó un título en la liga no registrada por la FIFA y sigue jugando con lo que puede, pues es lo único que sabe hacer. Poco a poco, los años siguen pasando y muy lejos quedan aquellas viejas glorias donde era uno de los prospectos más importantes del fútbol mexicano hace 17 años. Por ahora, lo único que habita en la mente de este jugador es seguir viviendo, buscando la chuleta en cada campo donde le inviten a jugar para poder mantener a su familia, pues para él ya no queda más en el profesional y también, poco a poco, al pasar los años, este jugador, que en algún momento brilló, pasará a ser parte de esa vitrina del olvido donde yacen aquellos jugadores que tenían nivel y que al final el destino los llevó por caminos de oscuridad de los cuales nunca podrán salir. Pero dime, ¿crees que la carrera de César Villaluz haya sido un fracaso? ¿Qué hubiera pasado con él si no hubiera perdido el rumbo? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte ni de unirte al canal de los expulsados. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.